Bueno, hola a todos. Estamos en el canal Símbolo Diabolo, donde tratamos de sintetizar la cuestión de el símbolo y su operatividad. Hoy contamos de nuevo con la presencia de Ángel, quien considero mi maestro y además es una persona que tiene bastante para decir sobre este tema, mejor dicho, todo para decir sobre este tema, ¿no, Ángel? Bueno, trataremos lo posible, ¿eh? Sí, sí, sí. Antes de comenzar lo voy a presentar. Ángel Fareta es un escritor, filósofo, poeta y miembro de la custodia de la cripta de los capuchinos. ¿Lo dije bien? Perfecto, en Viena, exacto. En Viena. Nacido un 21 de abril, imposible olvidarlo porque es el aniversario de la fundación de Roma. Y además es escritor de cuentos y narración, de ficción, ¿no? Sí, hace poco salió, hace unos meses salió mi último libro de relatos, El invierno que viene. El invierno que viene, donde precisamente intento poner en ficción, como he hecho en otras novelas, este tema de la tradición, ¿no? De lo simbólico, la tradición metafísica, ¿no? Que no hay que ponerlo en obras supuestamente chifladas, ¿no? Sino que hay que convertirlo operativamente en una ficción. Pero inventaron dos señores con una señora, Hoffman, Mary Shelley y Poe, porque no hay que confundir lo esotérico o lo tradicional o lo simbólico, lo metafísico con lo raro, ¿no? Y menos eso de lo surreal, ¿no? Que lo usan para cualquier estupidez, ¿no? Esto no se entiende surreal, ¿no? Y no solo en la Argentina o en español, ¿sí? Así que no, eso no tiene nada que ver. Creo que ya es una buena posible introducción a lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, Y sí, lo sí. Poder simbólico, lo metafísico no tiene nada que ver, al contrario, es su opuesto y su parodia. Lo raro, lo oscuro, ¿sí? lo Lo bizarro, ocultista. lo ocultista, exactamente. Mm, Perfecto. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, que es uno que Sí. tenemos ganas de hablar hace rato, es el simbolismo de la nave. Uh La -huh. nave en un sentido amplio, no solamente la nave espacial o la nave de un barco o una embarcación, sino la nave como concepto general. Entonces, pensamos comenzar por la parte más terrenal, entre comillas, de lo que es una nave. La nave como barco. Uh Es un -huh. poco el inicio de la literatura occidental, si lo pensamos de alguna manera, ¿no? Porque la Odisea, la Eneida, la misma Ilíada, todas tienen el concepto de la nave marcado. ¿Qué importancia tiene la nave en el mito occidental, en sus inicios, tanto en Homero y en Virgilio como en el in illo tempore del que muchas veces hablamos, ¿no? Y es donde se puede, lo único, el único lugar donde se puede ubicar el mito, ¿no? Porque todo lo demás son mitologemas. Ahí, de alguna manera, los mitologemas pueden ser fechables, ¿no? Así como, si ven aproximadamente, ¿no? Pero bueno, el, es el simbolismo de la nave, el mito, pero el mitologema. Cada vez que aparece una cosa, ¿sí? Que son las variantes que tiene. Por ejemplo, la herida del héroe, Mm, ¿sí? Es un mito. ¿Sí? claro. El talón de Aquiles ya es un mitologema. ¿Sí? Scotty en Vértigo, que parece de Vértigo, es un mitologema. ¿Está? Claro, en el caso de Superman, la kriptonita, digamos. El caso de Superman, la criptonita, la herida original. Exactamente, eso es mito, ¿no? Es Está una bien. reconfiguración operativa, no especulativa, Mm, que nos hace pandan con lo que empezamos a hablar en esta charla, ¿no? Operativa, que se sabe aquello que se está operando, al menos en un punto, ¿no? claro. No importa el material que se use, porque todo material es soporte. La Odisea es junto con la Ilíada, porque en realidad son los dos grandes simbolismos o temas o epos del comienzo de nuestra civilización, ¿no? Al menos nosotros todavía las consideramos nuestra civilización, que es la Sí. guerra, la simbología de la guerra, con la Ilíada y la simbología del viaje y de la nave con la Odisea. En la Odisea, claro, o sea, esa vuelta a casa. Primero hay una suerte de contradicción que está en este libro que vos sabés que estoy preparando, ¿no? Sobre el simbolismo de la nave, que Odiseo o Ulises es castigado, ¿no es cierto? Por vagar durante 10 años, ¿no? Por un lugar abierto, o sea, la nave como lugar abierto, ¿no? Y curiosamente, o paradójicamente, o arbitrio de los dioses, él fue el creador, el artífice del lugar cerrado por excelencia, que es el caballo de Troya.
¿sí? Claro. O sea, un animal Una nave, terrestre, claro, claro, exactamente, pero un animal terrestre, por naturaleza, como el caballo, tiene una nave. ¿No? Esa nave es lo que, el micromundo, mm, el micromundo. ¿No? Es el camino de la vida, es el Tao, ¿sí? Es la vuelta a casa, ¿eh? Que tanto va a retomar un poeta griego contemporáneo mm. del siglo XX, sí, contemporáneo, como Constantinos Cavafis en su poema Ítaca. Es la vuelta a casa, es la vuelta al originario luego de una serie de peripecias. ¿Sí? Mm. Esa serie de peripecias simbólicas están sostenidas por diferentes figuras. ¿Sí? Los lotófagos, el cíclope, las sirenas, Sí, sí. Circe. Cada uno de ellos, cada una de esas intromisiones, ¿sí? Esos monstruos, esas paradas, son escollos o pruebas este, a resolver o a evitar. Ya que Sé todo que es como viaje. un viaje iniciático el que llegás transformado al mismo lugar desde donde empezaste, de alguna manera. Exactamente, pero ya no es ese lugar hay que reconquistarlo. Claro. Hay que reconquistarlo Algo porque tiene que está hacer Ulises. usurpado. Fíjate vos, que hay que reconquistarlo bélicamente. O sea, donde hay la Ilíada y la Odisea se cruzan. O sea que el pensamiento de base de nuestros antepasados antes era, cabe decir, perfecto. ¿No? Poética y simbólicamente, que en ese momento era lo mismo. O sea, tiene que volver a ocupar su lugar. ¿No? Pero su lugar ha sido ya usurpado, de alguna Mm. manera. Correcto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ese mismo lugar lo podemos relacionar con el volver del tango, por ejemplo. Y totalmente, totalmente. La vuelta, como decimos en nuestro libro, si me permitís citarlo, la traducción de la melancolía, donde entre otras cosas hablamos de la simbólica del tango, el tango argentino, sobre todo las letras de Lepera, sí, yo creo el más grande, el mejor, la obra maestra absoluta del tango, de la poética del tango, es Volver. Que fíjate, nunca se menciona la nave, pero sabemos, es algo Sí. verdaderamente increíble, de las luces que a lo lejos van marcando uno, evidentemente no son las de un aeropuerto, ¿no? Se está volviendo a un lugar, pero más aún, si alguien dice, no, pero en realidad, mire, está volviendo un avión. Bueno, está bien, entonces lo que le diríamos, sí, puede ser, cambia el soporte, pero no el símbolo. Claro. Entonces sería Es una una nave nave. aérea, ¿sí? Tal cual. Sí, de hecho, el que sea una nave marítima tiene que ver con la cultura talasocrática de los griegos, más que nada. Exactamente, Puede haber exactamente. sido otra. Sí, 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 sí. Talosocrática quiere decir un poder, o una organización del mundo, ¿sí? A través o alrededor del mar. Los griegos tenían pánico de abandonar la costa, ¿sí? ¿No? De estar lejos del mar. ¿No? El famoso de la vuelta de los 10.000, ¿no? De la Mm, Ciropedia, ¿no? Que claro. han peleado ahí cuando llegan de nuevo hacia el Egeo, ¿no? Gritan ese famoso Talasa, Talasa, que Mm, viene el mar, el mar. Y hay que Grecia no pudo tener un imperio, porque precisamente, a diferencia de sus hermanos romanos, hermanos troyanos, hay que recordar que Roma la fundaba por los troyanos. Ahí sí. ya, este, el, no tuvieron un imperio, bueno, por diversas razones, pero en realidad que para tener un imperio hay que entrar en la tierra profunda. ¿Sí? Mm. Y ahí que ellos no, entre otras cosas, no lo hicieron. O no lo hicieron. Temían ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero Sé esa parte que- derrotada, esa parte troyana, es aquella que precisamente ocupó el mundo de manera terrena y de manera marítima. ¿Crees que hay un simbolismo operativo en la cuestión de que en Buenos Aires sea casi imposible acceder al mar, al río? Sí, sí, un simbolismo, indudablemente todo es simbólico. Mm, Lo que no entendemos es porque no entendemos el símbolo. claro, Tantas cosas, ¿no? Porque ocuparse, venerar, entender el símbolo no quiere decir que podamos entender el mundo, ¿no? Solo Dios, porque los símbolos serían como si se nos permite ahí sí una metáfora, ¿no? Los símbolos son las fichas,
las semillas, ¿sí? Los signos, los pedacitos que Dios hizo el mundo. Claro, Como se caminos al centro serían, pero no Exactamente, necesariamente uno exactamente. llega. Mm. Como también bueno, como de costumbre lo puso en escena Brian De Palma al final de Misión a Marte. ¿eh? Ahora Donde él que va a nombrás, perdón, que nombrás no, el por símbolo, favor. estaba Sí, pensando, bueno, primero Buenos Aires sí le da la espalda al río, como dice, creo que Borges es el que decía, le damos la espalda al mar. sí, Pero pensaba, viste en Carpenter, una película que me hiciste ver vos, la del Pueblo de los Malditos, sí, para combatir contra la cuestión mental de Mara. Mara era la chica que te dominaba, una de las chicas que te dominaba a través del pensamiento. Mara justamente es ilusión en el budismo. sí, sí, Es todo lo que está a nuestro alrededor que es ilusorio. El protagonista, que no recuerdo el nombre, sí. pensaba en el mar y así dominaba, como si recordara el caos originario, volviera hacia algún lugar, ¿no? Con ese pensamiento que hacía que evite que lo dominen psíquicamente. No sé cómo lo ves vos. El mar es volver al originario, ante el caos, a ver, ante el orden, porque traían, digamos, estos habitantes extraterrestres o concebidos de manera fantástica, monstruosa, venían con un orden. Mm. Entonces, volver a pensar el mar es desordenar, porque el mar siempre refleja lo caótico, lo primigenio. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, y la bolsa materna, ¿no? Mm. Que se rompe y todo eso con ese simbolismo acuático, pero precisamente también eso significa el caos de posibilidades, ¿no? Porque puede nacer una persona extraordinaria, genial, o puede nacer un monstruo. Tal cual, sí, sí, ahí está la frase de esa novela gnóstica de Hesse que decía, para nacer hay que romper un mundo. Demian. Sí, sí, Demian. Mm. claro, exactamente, exactamente. Sí, sí. La nave tiene este sostén, ¿no? Como todo símbolo. Después recordemos que la nave es de la divisoria de símbolos, es un símbolo de construcción, a diferencia de los símbolos naturales. Los símbolos naturales son aquellos que estamos en la creación, ¿sí? Árboles, colores, piedras, pájaros. En cambio, los símbolos de construcción son lo que la mano del hombre, el ductus, ¿no? El ductus, como en el latín, conduce, crea, ¿no? Mm. Y la nave es, tal vez, y sin tal vez, evidentemente luego del fuego y de la rueda, el primer, ahí sí, digamos, casi históricamente, sostén simbólico de construcción. Además, ese Claro, también es el primer elemento donde el hombre abandona la Tierra. Toda sí. nave, aunque sea una balsa, no importa, aunque sea un tronco flotante, no importa el soporte, es para abandonar la Tierra. ¿Eh? Y también es un dominio sobre las fuerzas del caos. Es un dominio sobre la fuerza del caos. Como recuerda Elíade, no naos, ¿sí? Es precisamente también puede ser una casa o un micromundo. ¿Eh? Viste que la palabra naos, nave, es el origen de la palabra náusea. Exacto. Náusea. Y ahí podemos estar de acuerdo con Sartre, ¿no? Que la náusea es lo que domina la existencia humana, que es la falta de ese centro sobre el caos, ese cosmos, ¿no? No digo Yo que no esté a estaría, favor de lo que dice Sartre, no, 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 estoy a yo con favor del Sartre, concepto. con ese señor no estaría de acuerdo ni No, siquiera en el estado del tiempo. Por para otro nada. lado, me parece literalmente un monstruo. Sí, Sartre no necesita una crítica, Sartre necesita un exorcismo. totalmente. Voy a decir quién es el autor francés, que curiosamente en la Argentina tan afrancesada no se lo ha traducido, que es Pierre Boutin, ¿no? Mira, Pierre lo conozco. Boutin, el autor de Ontología del Secreto y Apocalipsis del Deseo. Está, viene del otro lado, es un monárquico morraciano católico. Mm, ¡Oh, horror! Mientras claro, el otro monstruo estaba de acuerdo junto con su más o menos concubina, ya que la compartía con muchos, cosa que era bastante fácil, estaba de acuerdo que tener sexo, no con los adolescentes, que era la vieja pederastia griega, sino con niños. sí, firmó un Dicho acuerdo por con... ellos, claro, sí, sí, dicho por ellos. No es que acá, mi querido Rodrigo, estamos inventando una cosa conspirativa, en todo caso es autoconspirativa, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, después de juntarse con el Che Guevara y con Fidel Castro, no sé Sí, con sí, quién. sí, 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 fantasear, es un nihilismo, un practicante del nihilismo.
Claro, bueno, él representa la náusea, él es un nauseabundo en ese sentido. Exactamente. Y por otro lado, el simbolismo de la náusea lo aplica de manera, como insiste en repetir, viscosa, insiste en repetirlo de manera meramente biológica, meramente corporal, ¿no? ¿Sí? Claro. Mm. Sí, sí, bueno, mareo viene de mar también. Claro, 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 claro. O sea, esas primeras símbolos, así como el palo mayor es la verga. Dices, o Odiseo se hace atar al palo mayor, realmente es un símbolo fálico, teníamos que esperar al doctor Freud para que nos explicara que eso era un símbolo Claro. fálico, ¿no? Pero un Mm. símbolo bajo, quiero decir. Acá es Sí. todo al revés. En el mundo clásico, en el mundo tradicional o el mundo que sigue siendo tradicional, toda la simbología sexual existe, no es oculta para nada, no hay ninguna represión. Empezó a reprimirse con la aparición del puritanismo Mm. burgués, sobre todo anglosajón, en el siglo XVIII, el siglo XIX, más bien en el siglo XIX. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Bien reflejado en la transformación de los finales y los cuentos infantiles alemanes, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que en el palo mayor, frente a las sirenas, que más allá de las representaciones, ya que no es exactamente la representación posterior, ¿no? ¿Sí? De mujer, de cuerpo torso de mujer, ¿no? Pero indudablemente femenino, quiero decir, ¿no? Es Sí, algo, una voz encantatoria femenina. Y ahí que él se ata al palo mayor, bueno, ¿no? Aparte de la cera que le pone a los marinos, pero atarse al palo mayor es como, es un rito de purificación, mm, porque oís el deseo femenino, ¿sí? Ya es el deseo femenino, pero estás atado a aquello mismo que suelto desencadenaría, ¿sí? mm. ¿Sí? Sí, sí. Desencadenaría el sexo práctico, la puesta en escena práctica. ¿Se entiende? Claro, además ¿Sí? de que él está casado, digamos. O sea, eso suma un Sí, extra. sí, 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 sí. Y ahí por eso también el episodio de Circe, todo eso. Sí, Está casado de una manera no solo de fidelidad, lo cual es obvio, sino también en el sentido de que todos esos pasajes, ¿no? Esos ritos iniciáticos, tienen que ver con las limitaciones del hombre, ¿no? claro. El, Sí, sí. el cíclope limita en cuanto a fuerza y potencia al hombre, ¿sí? Correcto, lo que pasa es que tiene una carencia, tiene un solo ojo, por lo cual, bueno, ya conocemos la historia. Y las sirenas también tienen eso, que lo único que tienen es el canto, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y Igual. si aceptamos la simbología, la representación simbólica, ya que en la época griega, en la época de Odiseo, no era como fue posterior, torso de mujer y el resto del cuerpo, ¿cómo es? Eh, De peso. de pez, sino que en la época se dice, bueno, con mayor, bastante certeza, que las sirenas que oye o que ve Odiseo son torso femenino, pero cuerpo de paja, ¿no? El resto del Claro, cuerpo de como la es arpía, digamos. como la arpía. ¿Mm? Mm. Así que también ahí tenían la limitación. ¿Se entiende? Ahí Sí. lo femenino, en cuanto al deseo, tiene una limitación, es la mitad. Si a uno se ata a lo mismo, en este caso, al conocer, se ata a lo mismo que desviaría de eso. ¿Ves una relación entre el mar y lo femenino con la cuestión de lo lunar y las influencias de las mareas? Sí, 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 hay todo un libro de Ilíade dedicado a eso, ¿no? Sí, imágenes y símbolos, por supuesto, Claro. sí, sí, claro, claro, en lo femenino porque tiene que ver también con el líquido amniótico, ¿sí? Mm. Sí, Más sí. aún cuando se tenían hijos de esa manera, ¿no? No sabemos qué pasa, no sabemos qué pasará ahora, ¿no? Que es dramáticamente interesante, aunque esta época trata de desdramatizar, porque es, una vez más, toda esta época que se arrastra literalmente hace 200 años, es como, no que oye el canto de sirena, se arroja cualquier canto, sean sirenas, sean ¿sí? Arpías, ¿no? Sean, ¿sí? Sí, 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 influencer. Murciélagos, claro, exactamente, ¿no? La Fíjate que el vidente de concepto edad. de influencer y de sirena, en el sentido que se lo conoce generalmente, no es tan distinto. Por supuesto, por supuesto. Por eso la sirena se convirtió en un símbolo de alarma en las ambulancias, en los bomberos, los coches policiales. Un sentido de peligro. Tremendo, O sea, tremendo. claro, no, es que, pero todavía ahí,
todavía ahí había cierto rescoldo simbólico. Es como las enfermedades, ¿no? El médico todavía utilizaba el griego o el latín. Mm. O sea, ahí todavía era como el último coletazo, el último escalón antes del descenso total de la simbólica. Lo hemos hablado con el simbolismo del termómetro de mercurio, que obviamente ahora sí se ha dejado de usar, ¿no? Totalmente. Solamente lo que significa el mercurio en la simbología alquímica, ¿sí? En la simbología con respecto a lo divino, ya que Sí, Mercurio sí. subía y bajaba, ¿no? Mercurio subía y bajaba, era el mensajero de los dioses. Así que todavía ahí no estábamos todavía estábamos, mejor dicho, en el último escalón, ¿no? Con lo Claro. cual todavía había la posibilidad siquiera de avanzar un escalón. Ahora ya estamos en el grado total de materialización del mundo. Totalmente. Bueno, ahí pensaba en la cuestión de, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Del cierre hermético, del cielo Hermético. plomizo. Sí, así ¿Cómo se es. conserva eso, no? Claro, claro, claro. Por eso no hay que confundir lo hermético, que tiene que ver con lo simbólico, con lo mítico y con lo, por ende, con lo metafísico, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Con lo oscuro, lo raro, lo bizarro, o lo bizarre, si lo decimos en francés o en italiano, ¿sí? Que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Obviamente le venden, como hay algo, no siempre se extraña, ¿sí? Incluso ahora tenemos, si me permitís, bueno, lo hemos hablado entre nosotros, o sea, hay un regreso confuso, sobre todo en este último año, por episodios que obviamente estamos en medio de una guerra mundial, Sí. no declarada o semideclarada, y encima en una guerra clarísimamente religiosa. En rigor, todas las guerras son religiosas. Entonces hay como un regreso, no sé si lo percibís o lo notás o lo sospechás, hacia lo sagrado, hacia lo religioso. En Occidente, porque, bueno, por diversas razones. Habría un lado diestro y un lado siniestro. El diestro es que lo sagrado o lo religioso, que es la administración de lo sagrado, demuestra una vez más su indestructibilidad, si me permitís. Mm. Y por el otro lado es que se la llama caóticamente en ayuda de este mundo occidental, ¿sí? Totalmente entregado al nihilismo, carente de todo poder, ¿sí? Esta nave a la deriva, esta nave totalmente a la deriva, ¿no? Esta nave hacia lo blanco, ¿no? Como profetizó, ya que también era profeta Poe, ¿no? Hacia la nada, donde espera un monstruo que encima es inconcebible aquello que dice, ¿no? Entonces, en este caso va a haber por susto, por miedo, el miedo no es onzo, a ese regreso. Entonces, por un lado tendríamos que ver, tenemos que afrontar que va a haber un lado diestro, de Mm. verdadera extrañamiento, de verdadera nostalgia, ¿no? Que acordemos que es un regreso doloroso hacia Claro. eso, y al contrario un uso de lo sagrado, que en Occidente obviamente es lo cristiano, y a su vez dentro de los cristianos, porque habrás visto que hoy desde hace un año, las últimas manifestaciones en Inglaterra, ¿eh? Ahora se dieron cuenta, en Francia, viste que dicen cristianos, Sí. está bien, porque están reconociendo de alguna manera que si uno quiere pensar en un mundo cristiano, tiene que pensar en el católico. ¿Te referís a esas imágenes de los cristianos ingleses sosteniendo las banderas ahí en Sí, las sí, sí, marchas? sí. Sí. Inglaterra es de Cristo, todo eso. Bueno, muy bien, muy bien. Estaría No, bien que ellos, sí. obviamente no le voy a pedir al señor Jones o a la señora Smith, que tiene problemas que la degüellen literalmente en Claro. su casa o que rapten a su hija, Mm. que se ponga, no digo a vernos en esta charla, porque sería una ambición terrible, estúpida, pero que se ponga a reflexionar en estos temas, porque claro que no es urgente. En cambio, imagino que él, vamos a decir, el pensador, el intelectual, usemos esa palabra, y el clérigo inglés o inglesa, quiero decir, la Sí. clericatura, se dé cuenta que, obviamente, ahí estamos de acuerdo y se acordaron que son cristianos. Pero eran esos mismos cristianos, o el nombre del cristianismo, un nombre un tanto ya bastante licuado, ¿no? Ese que diezmó África de esclavos, ¿sí? Se metió donde no tenía que Sí. meter. Creo que escuchaba el otro día a Jeffrey Sachs,
que obviamente tendrá una interpretación no tan... Pero bueno, no lo conozco. O sea, todos los problemas que hoy vivimos, siglo XX, se deben a Inglaterra. Donde metió las patas Inglaterra, dejó problemas. Sí. Guénon decía que de todos los países, viste que recordamos, ¿no? Que no era raro que cayera, difícil, extraño, particular que cayera, porque él diría que cayera en lo histórico. En política. Sí, lo histórico, lo político. ¿No? Sí. Pero de vez en cuando se ve que decía eso. El pueblo menos, o sea, impermeable a los metafísicos son los ingleses. Y que Platón es prácticamente una rareza en Inglaterra. Lo pueden traducir, todo eso. Bueno, fue en Inglaterra donde se rebajó a la frase de Whitehead, que toda la filosofía nota al costado de Platón, pero eso también es medio un reduccionismo. Bueno, tampoco vamos a condenar a todos los ingleses, desde luego, ¿no? Hay un gran inglés, tal vez el más grande del siglo XX, que es muy platónico, que es Hitchcock. ¿Pero por qué? Porque es católico. Los católicos vas hacia el platonismo. Y un poco, ya que estamos navegando, ¿no? Claro. Estamos navegando, dice que sobre el caos. Sobre el caos. Es recordar que también un poco, pero bueno, era justificado durante los 1000 años de la mal llamada Edad Media porque no se conocía el griego, entonces no se conocía Platón. Pero ahora que sí se empezó a conocer, la iglesia, o sea, la iglesia sumida en esa ortodoxia aristotélico-tomista, ¿sí? Creo que contribuyó a que la nave se atascara un poco. ¿Sí? Necesita Platón. Habíamos empezado platónicamente, ¿no? Los Orígenes y Clemente de Alejandría, ¿no? Desde luego. El cristianismo empezó platónico. Sí. Bueno, ya que estamos, obviamente, la nave es la iglesia. ¿No? Claro. Por supuesto. La nave es la iglesia. Ahí perfectamente, porque es materialmente, arquitectónicamente, el centro de la iglesia, ¿no? Centro, iglesia, ¿no? En cruz, al menos latina, ¿sí? El altar, ¿no? Es la nave de la iglesia, parte central. Y también es la nave en sentido de que conduce como micromundo, ¿sí? ¿No? Que guía, que guía. Lo cual ahora, claro, también salvo algunas iglesias que son casi museos, las iglesias hoy en día cuadradas, que parecen hangares, como dice Cristo. Estacionamiento, parece. Claro, estacionamiento, desde luego, darse cuenta de eso. O sea que no es solamente que los curas o los sacerdotes últimos dicen, ¿no? Son impreparados, son absolutamente incultos, a pesar de los ruegos de Francisco que tenían que, ¿no? Bibliotecas. Era bueno recordarle a Francisco en este caso que también hay que recorrer filmotecas y cinematecas. Esa nave ha encallado, pero esa nave ha encallado porque ya ni siquiera el edificium, como va a explicar el profesor de latín de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando finalmente sale y comprende ese sacrificio, la iniciación, puede decir edificium, somos todos el edificio. O sea que no es un edificio material. Claro. Obviamente no tenemos, desde luego, constructores de catedrales, todo eso. Pero en algunos intentos arquitectónicos lo que hay que respetar es la idea de nave, la idea de conducción. Bueno, fíjate que la parte que corta la nave se llama crucero, también de ahí viene. El crucero, exacto. Sí, porque es en cruz, la cruz latina. Claro, tal cual. Y ahí aparece un tema que va a quedar para la segunda parte del video, pero lo podemos tratar por acá arriba, que es que la nave es un arca, ¿no? Y que lo que sería la tierra sagrada, como es un axis mundi, como hablamos en el otro video, es lo más alto. Cuando llega el diluvio, es lo último que se hunde, que es un poco lo que se ve en la película La Niebla, ¿no? Que la iglesia es el último lugar donde llega la niebla. Así es el último lugar, y como grita la guía en ese momento, que es una guía de radio, aparte de ser en ese momento la esposa de John Carpenter, corran a la iglesia, que es el último lugar, es el único y último lugar seguro. Pero claro, primero hay que limpiarla.
Por eso al comienzo de la película Carpenter hace un cameo con una escoba y le pide al cura, a Holbrook, un aumento de sueldo. O sea, la autoconciencia total, ¿no? Y esta película ya es del año 76, 77, 78. Señores, Claro. Sí, sí, y la con niebla, que es sotana, una forma del señores agua. con sotana, y ya ni siquiera que con sotana, de sotanados, a ver si se dan cuenta. Obviamente estamos hablando en general y empíricamente por nuestro conocimiento, correcto. Capaz que en Catamarca o qué sé yo, Kansas City, ¿no? O en Nápoles hay en este momento sacerdotes en una misa y han visto más cine que nosotros, ¿ya? Y han sabido explicar eso. Pero en este caso, en este caso hay que ser exotérico, ¿no? Y usar la experiencia y ¿cómo se llama? Las estadísticas. Bueno, si lo pensamos, la niebla es una forma del agua más solidificada. Es tal cual, tal cual. La caída en el caos de lo acuoso del agua ocurre en la Ilíada cuando Ajax cae en el agua en una lucha contra Poseidón y se dice ahí como que esa era la peor forma de muerte para un griego, porque de alguna manera evitabas esta muerte relacionada con el fuego, que era la incineración del cuerpo, de alguna manera te devolvía al cielo. Sí, 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 sí. Bueno, y además hay un fragmento de Heráclito que yo cité en su momento, puse como acápite en su momento, cuando se estrenó precisamente La Última Ola. De Peter Weir. Peter, ¿no? Más o menos es así ese fragmento de Heráclito, que por otro lado debe tener 115 traducciones, ¿no? Es muerte para las almas, ¿sí? Morir por agua. Lo cual Claro. tenía ya etiología, porque la homeopatía, que algo, ahora no sé, algo, un producto del romanticismo alemán, Samuel Hahnemann es un romántico alemán, quería volver o parar un poco esa eclosión de fisicismo, si se permite este neologismo creado, creo que por nosotros, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo, bueno, yo llegué a tratarme con hace años, décadas, con un homeópata y entonces precisamente decía que cuando uno tenía problemas de hinchazones, de gases, ¿no? ¿Eh? Sí, Era, claro, era precisamente porque se debía a un factor de humedad. claro. O sea, Heráclito tiene que ver también con. ¿Sí? Pero claro, para el griego era eso, para el griego exactamente era eso. Y, Será por eso, perdón, que Empédocles, según la leyenda, se arrojó de cabeza al Etna, ¿no? No de claro, cabeza al mar, y claro, estando en Sicilia tenía para elegir. totalmente. El fuego, claro, sí. Pensaba en que, ya que estamos con Peter Weir, cuando Truman le tiene miedo a cruzar el puente, Sí, que él cuando lo atraviesa ahí logra enfrentar al padre y es la superación de las aguas, él cruzando el puente, superando un tipo de miedo que él tenía, pasando de una tierra a otra para enfrentar a este hombre que está en la luna, que es una forma también de lo lunar y del acoso. Y ni hablar cuando rompe con la nave el cielo, en el final, ¿no? y recordemos cómo se llama este científico parodia del creador, Christoph, o sea, Christoph. un muy común apellido búlgaro, ese famoso bajo, Boris Christoph. Me arriesgo a asegurar que en Sofía, la capital de Bulgaria, varias páginas ¿no? Es Christoph. Claro. Ahí está el genio del símbolo. Un apellido muy común en Bulgaria, pero es Christoph. Este creador es el anticristo, ¿no? ¿Te acordás que dice? ¿No? Iba a tratar de hacer la primera concepción en vivo y en directo. ¿Verdad? Con esta cosa. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Otra gente después estará pensando, bueno, una película. Y hay todo eso, ¿no? Evidentemente. Bueno, y después nos queda para muchísimas naves del cine, de la literatura. Vamos a trabajar sobre Moby Dick, Benito Sí, Sereno. Puedo adelantar cómo se sí, hacía. sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Apocalipsis, 8 a la deriva, que son reconfiguraciones muy importantes. Y también otra parte le dedicaremos, si te parece, bueno, no truquemos, eso ya lo habíamos ensayado, seamos cosas, ya lo habíamos Obvio. preparado. La tercera parte, el simbolismo fundamental, porque es el simbolismo o el sistema simbólico operativo, esto sí podemos asegurarlo, más antiguo que nos queda, que es el alquímico.
Y la nave es fundamental en el simbolismo y en el proceso alquímico. Bueno, sí, la Así que alquimia que está regresando ahora en forma de estética, ¿no? O sea, un sí, regreso como que te compras el cuadro, te compras el libro para poner de adorno de Taschen, que se llama Mística y Alquimia. sí, sí, Eh, sí, el tarot, ¿no? Que ya nacieron como 8000 tarot, el tarot de los gatos, el tarot de los sí, sí, pandas. sí, sí, Eso sí, es un sí. poco también la caída en el caos. Y Pero por ya último, veníamos mal, perdóname, ya veníamos mal, porque durante 100 años atrás el tarot se usaba para juegos adivinatorios. Es absurdo. El tarot no sirve, eso. Ni el Tao Te Ching sirve para tirar la suerte. No son dados, que ni también es lee un el signo. futuro. Claro, es absurdo. Es como Son la símbolos. astrología, ¿no? Se armó un quilombo, ahí, ahora porque van a presentar un libro de astrología china, Mm, que como bien decía Orangel, que no era ningún improvisado, sobre todo por su esposa, podemos decir en este momento, ya están ellos en una vida mejor. Angela Groba era vidente. mm, Por lo tanto, eran muy buenos los horóscopos de Orangel, porque bueno, se basaban en la visión de su esposa, que era vidente, ¿no? Pero que acabamos totalmente. de crear un gran secreto, ¿o no? Ah, bueno, no, bueno, que ahora un lío que iban a presentar la astrología china, que es cierto, como decía Orangel, no existe. La Claro, astrología china es otra cosa. Bueno, se basa en los astros, en todo sí, caso. sí. Lo cual no quiere decir que no sea simbólica. Y hay unos científicos alarmados que lo iban a presentar en el planetario, ¿cómo se llama nuestro? Galileo Galilei, un nombre no muy afortunado para un planetario, pero bueno. ¿Eh? Entonces hay todavía esta corriente, digamos, cientificista, tardía, materialmente, o sea, fanáticamente, cientificista, es la que va a crear, va a llamar, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a arrojarse a eso que es lo desconocido, lo misterioso. Van a caer en la fauce de cualquier charlatán o charlatán. Y sí, Ya recordemos que las estupideces, pero que embolsaban millones de la así llamada Annie Besant, la creadora de la teosofía, ¿no? sí, sí, sí. Eso fue terrible. Él le hizo mucho daño a todo el mundo. A todo el mundo. Todo Por el suerte, mundo. Krishnamurti, que era una persona honesta, dijo: Yo no Sí, soy ningún mesías ni ninguna sí. reencarnación. Mm. Bueno, el siglo XX, o sea, que haya una reconfiguración o un regreso de cierto cristianismo, después de haber pasado por la teosofía, haber pasado por el espiritismo, haber pasado por la concepción marxista materialista del mundo, por el Sí, freudismo, y haber pasado sí, por también las concepciones antropológicas de Levi Strauss, por ejemplo. sí, No es como un arca directamente, como una representación de un arca, sobrevivir a todo eso. por Y a supuesto. Milei. Sí, 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 por supuesto. Es como el barco ebrio, ¿no? Del cual hago una interpretación que podemos adelantar, de luego, en nuestro Sí, próximo sí. encuentro, este libro que está en preparación, que es Semi-retiro filosófico. Finalmente trato de hacer una de las tonterías que se han dicho, de nuevo, de lo que yo conozco, capaz que hay una interpretación, una lectura hermenéutica del barco ebrio, hecha por el señor de acá al lado, y no lo conozco. De lo que he Sí. conocido, las estupideces que han dicho, precisamente no esotéricas, sino oscurantistas, ¿sí? Además que, ¿no?, que Rambó no sabía lo que estaba diciendo. Bueno, precisamente el barco ebrio es una, aparte de ser una reconfiguración operativa vía poética del simbolismo de la nave y del viaje, ya de su título, ¿no?, es una reconfiguración que alarma, ¿sí?, proféticamente, de que este barco ya está ebrio. Claro, el Titanic. Mm. Exactamente, exactamente. Eso, Sí, sí. eso va a estar en mi libro, que Semi-retiro filosófico, donde hago interpretaciones también de otros poemas referidos a la nave, que Mm. podemos hablar, podemos adelantar, ¿no? Sí, sí. Es Brisa Marina, de Mallarmé, ¿no? Que aparece ya en la traducción de la melancolía, también tu libro, que tiene algunos destellos de lo que es el volver y todo esto. Sí, 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 pues totalmente. El tango es eso. Los griegos viajaban para poder volver a casa. El placer para ellos era volver a casa. Y en el tango pasa eso. Uno viaja, pero en realidad para volver. Y el que interpretó paralelamente al tango, año 30, creo que un poco antes, es Cavafis.
mm. ¿Sí? O sea, después que veas los trigones y todo eso, verás al volver que, ¿cómo es? Itaca la encontrarás pobre y todo eso, pero no te olvides, Itaca te regaló el viaje. Es un tango, si le cambias Itaca por Es Buenos un Aires. tango, es un tango, es un tango, es la casita de mis viejos. Mm. Volver, desde luego, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Desde luego, no como todavía algunos, más allá de lo que decimos en la traducción de la melancolía, que ahora, perdón, está por salir la tercera edición, ¿sí? Que el tango es no sé qué, no, no es triste, es trágico, pero como Sí, nuestra época está en plena joda carnavalesca, ¿sí? sí. Entonces, desde luego, no entienden, no, no es que no entiendan, no pueden comprender, están bloqueados, ¿no? Hay muchas capas de distracción encima, ¿viste? Que son enormes. ¿Sí? Son enormes. Esperemos no contribuir nosotros a esta capa de distracción, sino, ¿cómo es? De extracción. ¿Eh? Totalmente, totalmente. Sí, a veces más que introducir hay que extroducir. ¿Eh? Sí, la diferencia entre análisis y síntesis, ¿no? Exactamente, Análisis es el caos. exactamente, exactamente. Entonces la Sí, sí. nave tiene también estas interpretaciones, perdón, estas variantes eh, de Rambo, de Malarmé, no lo tengo ahora presente, un poema de Lope de Vega, y que después luego continúa el cine, ¿no? Totalmente. Así que eso va a quedar para nuestro segundo encuentro. Claro, claro, claro. Alguien estará preguntando, está bien que pregunte, perdón que me adelante, y la nave va de Fellini, bueno, es Fellini, una alegoría grosera, de brocha gorda, ridícula, y de un cristianismo Walt Disneyizado. ¿Qué te parece este adjetivo, no? O sea, Puede Walt usar en Disney. mil cosas, sí. Claro, entonces desde luego, aparte una tontería total, porque desde luego ha habido poemas y films y épicas sobre las naves verdaderamente horrendas, ¿no? Sí, igualmente delata no la necesidad, la Mm. desesperación de en estas tinieblas, ya que el mar se relaciona, ¿no? Con las tinieblas, ¿no? Sí. Las aguas, mejor dicho, ¿no? Se relacionan con Lo que no tiene forma, el informe, lo que no tiene forma, exactamente, lo caótico, y desde luego el deseo, la desesperación de una nave, ¿sí? Ahí sí en sentido simbólico, tal vez la Mm, estén buscando materialmente, claro. Mm. tal vez quieran un viaje turístico. Bueno, la palabra turismo está mal expresada porque viste que el tour representa un viaje circular en el que se regresa nada más. Claro, claro. Y recordemos de nuevo que el turismo es un invento anglosajón. Totalmente. Claro, durante el siglo XIX, cuando empieza a expandirse cierta clase media o pequeña burguesía tiene dinero, ¿no? Huyen de esa isla tenebrosa, ¿sí? Neblinosa, donde llueve cada día por medio, ¿no? Los alemanes y los suecos, y crean el turismo que es para solearse en las playas italianas y españolas. Por eso me parece absurdo, además de los problemas de piel que tengo, que me quemaría enseguida, absurdo me parece que nosotros hagamos eso, ¿no? Ojo, en Italia ya también cayó, pero esa costumbre de ir a estar pelotudeando, asarse 4 horas al sol en una playa bellísima, pero una arena húmeda, eso es también una cosa de los hiperbóreos que venían a solearse. Así Claro, que el también es el turismo. exotismo, ¿no? La búsqueda de El novedad. exotismo, sí, 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 sí. El turismo es como, precisamente, como viaje, es la parodia del camino, ¿sí? Del viaje en sentido iniciático, en sentido de Mm. transformación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, Por decís. favor. No, no, por favor. No, el Tour de France, que era lo que hacían los primeros iniciados del compañerazgo, ¿no? Que hacían Claro, ruido, aprendiendo oficios con maestros. exacto. Ahora es una competencia de ciclismo. O el Camino de Santiago, ¿no? Era Claro. arribar a Compostela, Mm. después a Campus Estela, la Vía Láctea. Ahí Buñuel algo pescó, pero obviamente
Es una de sus películas más tolerables, digamos. Pero obviamente ya, si bien el conocimiento todavía con respecto a la Vía Láctea, optó por la befa. Es que en realidad lo vamos a tratar más adelante, pero la cuestión de las estrellas, de guiarse por las estrellas, que viene a ser considerar, ¿no? La palabra El considerar, considerar, es exactamente. clave para la navegación. Ta, ta, ta. Mm. El Camino de Santiago era una serie de pequeñas abadías y hasta mojones, ¿no? Por toda Europa, que conducían a Compostela, que es Campus Estela, o sea, Vía Láctea, Campo Estelar. Y dicen, Claro. no lo puedo comprobar, pero lo creo fehacientemente, porque muchos de estos mojones fueron destruidos, sobre todo en Francia, ya sabemos por qué, por la Mm. Revolución Francesa, ¿no? La así llamada Revolución Francesa, esto es la Mm. Revolución Burguesa. Eh, pero cuenta, y hasta históricamente por testigos, ¿no? Que esos mojones, ¿sí? ¿Sí? De Europa, ¿no? Reproducían lo visible desde la Tierra de la Vía Láctea. No hay dudas de eso, seguro fue así. Mm. ¿No? Totalmente, totalmente. Yo voy a Tenemos que agregar, aclarar, perdón. para los que sé que les interesa también la sección de videojuegos y anime y todo eso, que lo que vos decías de Christoph, ¿no? Que es Cristo apagado, un ¿Sí? poco y bastante. Yo voy a hablar cuando hablemos del Arca sobre una serie de los 80 que se llama Robotech, acá en Occidente, Ah, sí, 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 pero sí. así le pusieron en Occidente. En Japón se llamaba Macros, y Macros es la unión entre dos palabras que nunca explicaron bien qué significa, pero al investigar, bueno, la palabra cross es cruz de acá a la China, ¿no? Sí, 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 obvio. Y ma es un kanji que en japonés significa vacío, por lo que la Mm. traducción de macro sería el vacío que deja la cruz. Y a su vez está representado en la nave que lleva la cultura humana a través de un arca, que es una nave espacial, y que justo tiene forma de cruz. Entonces ahí Así se es. abre toda una cuestión simbólica para Claro, analizar. o colofón podríamos decir que no somos los primeros en decirlo, pero cada vez menos, que el simbolismo, la lectura tradicional, es lo más abierto que existe, no cerrado. ¿Sí? Cerrado es el tecnicismo, el cientificismo. Ojo que estamos hablando y está muy bien, mediante un elemento técnico, ¿sí? Me vacuno, ¿sí? Me vacuno totalmente, ¿sí? Me duele una muela, voy a un dentista. Ojo, ¿no? No hay que confundir tradición con atraso. Claro, con tradicionalismo. Claro, y tradición con tradicionalismo, ¿no? Esa cosa cerrada, sectaria, que terminó también por apartar a buenas a almas y mentes bien intencionadas de conocimiento verdaderamente, estrictamente esotérico y simbólico. ¿Mm? Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo, ha sido un Bueno, gusto. igualmente, bueno, los esperamos, bueno, esperemos que les guste, que lo comenten y los esperamos también en la segunda parte. Así, así se suben a la nave. ¿Eh? Así suben a la nave, buenísimo, un eslogan perfecto. Sí, se suben a la nave. Recuerden que como Jack en Titanic, uno no estaba destinado a esa nave. La ganó supuestamente por azar.